Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Yes. Bueno, este episodio va a iniciar con risas porque realmente estamos muy contentas y antes de empezar a grabar nos hemos estado riendo y tratando de mantener la compostura en este momento. Sí. Pero no se crean de eso, hemos estado riendo. Gracias, Sara, por la revelación. Eso te iba a decir, ya no está en el anonimato, que tenemos nuevamente de invitada a Sara, neurologopeda, y le acompaña una persona que nos fascina que esté este día con nosotras y es Gonza. Y nos interesa saber, bueno, aquí yo tengo unos libros escritos por Gonza. Ya estuvimos hablando de qué trata cada uno. Más adelante les vamos a decir cuáles son sus nombres. A mí me han interesado un montón. Todos tienen algo muy especial. A mí el que más me llamó la atención ya se los voy a decir. Pero bueno, para no dejarlos aquí en esta incógnita, me gustaría que empezáramos a hablar de cómo se conocieron Sara y Gonza, porque no he dicho, pero Gonza es un invitado internacional. Es nuestra casa de Ley del Efecto. Por Dios, ya llegamos a ese nivel. Invitados. Estamos internacionales. Tenemos un influencer. Dios mío, Sandra. Sí. Este es un hito. Mira, un hito en Ley del Efecto. Es como rompiendo todos los hitos, literal. Sí. Vamos avanzando, creciendo. Así que muy honrada de tenerte. Y Gonzalo así como salvadoreñas. Ya me estoy familiarizando. Muchas gracias. A ti. Así que cuéntenos. Y tú, Sara, ¿cómo se conocieron? Bueno, empiezo yo. Nos conocimos, la verdad, a mí me encanta porque creo que ya vieron que pareciera que nos conocemos de toda la vida, pero en realidad es primera vez que nos conocemos en persona. Gonza vino anteayer a El Salvador, entonces literalmente tenemos 2 días de estar en persona pues conversando. ¿Y desde dónde nos visita? Desde Argentina, desde un pueblo en Argentina. Y ya hubo peleas. Ya me enojé. Increíblemente yo fui la primera en enojarse. No sé por qué. No me extraña para nada eso, Sandra, para nada. Si les dijera por qué me enojé. Contando. Sabemos que verás. Bueno, pero les cuento, me enojé porque no se deja ayudar. Yo solo les recuerdo que soy ex psicóloga clínica. Aquí ha habido análisis de esta dinámica. Por si sirve. Una entradita extra para ayer. Lo arrojo así sobre la mesa, ese dato. Sí. Si me dejo ayudar, ¿no te dejé ayudarme hoy? Después de que te reclame. Pero bueno. Esto se pone cada vez más interesante. Me gusta este tema. Hay material. ¿Y cerebro ahorita? Sí. Pero bueno, les cuento porque si no, ya yo sé que nos desviamos. Pero cuéntanos, Sara. Yo, bueno, estoy en redes bastante activa, ustedes lo saben. Y pues de hace un tiempo para acá, yo dije, no puedo estar enfocándome solamente en que los niños hablen, porque ustedes saben que pues por ahí empecé yo. Y empecé a hablar de comunicación aumentativa o alternativa, que honestamente creo que llegué al lugar exacto en el que creo que tengo que estar y es mi propósito. Y pues ahí empecé a hacer algunos lives, encontré un post de Gonza, me empezó a seguir y yo estaba haciendo un live cuando de repente me llega un comentario de él, ¿verdad? Yo estaba hablando de hecho de él, de cómo en realidad todas las personas tienen derecho a hablar por sí mismas, incluso si no hablan por su boca, y lo puse a él de ejemplo, que de hecho ya les va a contar él, pero es periodista, es escritor y es el primer mudo que ha hecho radio, ¿verdad? Entonces, súper emocionante cuando veo el comentario y después le escribo y le digo que a mí me encantaría poder entrevistarlo. Nunca lo conté, pero ese post no era para Instagram. Ni siquiera me acuerdo cuál fue el post, la verdad. Era para un concurso que gané, que lo iban a pasar cuando me iban a dar el premio, pero no lo pasaron en gala. Y decidí subirlo a Instagram para que no quede guardado. Me encanta, no sabía, ni siquiera, de verdad no me acuerdo, me lo tenés que mandar otra vez.
Pero bueno, el asunto es que así fue. Yo estaba haciendo el live, luego le escribí y le dije que me encantaría poder entrevistarlo. Y bueno, ahí él accedió, ¿verdad? Y fue súper bonito, fue una entrevista súper linda. Fue la primera vez que yo entrevisté a una persona no hablante. Pues ya después él decide que, ¿por qué no hacíamos una serie de lives? Porque claro, o sea, creo que también fue como que tenía que pasar, vea. O sea, nos llevamos súper bien, la dinámica fue súper linda, o sea, fue todo como que tenía que ser así. Y pues finalmente empezamos una serie de lives que hacemos cada 15 días en Instagram que se llama Platicando, con 2 CAA, ¿verdad? Platicando por Comunicación Aumentativa y Alternativa. La primera serie que hicimos la hicimos con especialistas en comunicación aumentativa, lo hicimos con mamás de usuarios y lo hicimos también con otro usuario que se llama Iván, que también espero algún día pueda venir, que es una persona también maravillosa, que es usuario de comunicación aumentativa alternativa y es diseñador multimedial. Entonces fue una entrevista súper linda y la verdad yo ni sé cómo Gonza llegó aquí. fue todo un acontecimiento que yo creo que él más bien debería contarles. Esto está en pasado porque lo escribí antes de viajar, pero explica perfecto cómo llegué a esta silla. Un día de esos en que estás en crisis. No una crisis cualquiera, de esas que te agarran con deudas hasta en las uñas, el corazón hecho sopa y la autoestima perdida entre el lavarropas y Mercado Pago. Y justo ahí, como si no faltara nada, aparece Sara. Mi Sara, salvadoreña de nacimiento y de ternura internacional, que me lanza por WhatsApp. Mi Gonza, venite unos días a El Salvador si te relajas. Era un chiste. O eso creyó ella. Porque hay una ley universal que dice, a los mudos no se les hacen esos chistes. ¿No ves que si no podemos responder al instante, lo compensamos con actos impulsivos? Esa es otra Yo no cosa. solo no había salido nunca del país, no tenía pasaporte, ni dólares, ni idea. Pero tenía crisis. Y a veces la crisis es el pasaporte más barato. A los 2 días estaba sacando turno para hacerme el pasaporte express. El de los que no pueden esperar, el de los que un martes se deprimen y un miércoles están en Ezeiza. Mi plan era claro, me lo hago hoy y me voy la semana que viene. Así, sin escalas, sin excusas, sin planes de pago. Por suerte, algún ángel de la prudencia o el límite de mi tarjeta me susurró, para Gonza, sácalo para julio. Y yo, por una vez en la vida, le hice caso. Bueno, casi. Lo saqué para el 28 de junio, que es básicamente julio en modo ansioso. Y ahí fue cuando Sara entró en crisis. Había hecho un chiste y el boludo mudo de su amigo se lo había tomado literal. Y no solo eso, ya tenía el pasaporte, el pasaje y una valija con libros. Así que la pobre se puso las pilas. Empezó a gestionar charlas, entrevistas, capacitaciones, encuentros. Lo que empezó como un venite y relajá se volvió una gira internacional no oficial pero hermosa, con todo lo que me gusta, cuentos, debates, emociones, gente rara como yo y gente buena como ella. Hoy faltan menos de 72 horas para subirme al avión, y todavía no entiendo si esto lo impulsó mi tristeza o mi coraje, pero sí sé algo, nunca hay que subestimar un chiste dicho con amor, porque capaz lo escucha un mudo con pasaporte nuevo y te arruina la metáfora. En mi defensa, no era broma. En mi defensa, lo que yo no me esperaba era que fuera una gira. O sea, yo genuinamente quería que él viniera y andar paseando, que descansara, se Pero esa es desconectara. una gira. Sí. Andar paseando. No, pero para él es como, yo no entiendo qué entiende por descanso, la verdad. La importancia de cotejar los términos. el concepto. de verdad. Ahí la literalidad, Sara. La comunicación. Yo le dije, venía a descansar, no venía de gira. Pero qué increíble. O sea, tomar el avión tan rápido. Yo no creo que haya sido, ya le puedo decir que creo que fue. Pero trabajar en un país, un volcanes ya es descanso. Pero
Pero sí, esa fue la historia de cómo Gonza llegó acá. Y la verdad es que en medio fuimos cruzándonos con gente que también tenía ganas de hacer ruido, ¿verdad? Mención especial a Memena de Las Musas Desconectadas, que es una banda de aquí súper, súper genial, que de hecho le abrieron el concierto a Natalia Lafourcade para que se imaginen el nivel. Sí. Bueno, ella es en realidad una gestora cultural porque ella también nos ha posibilitado varios espacios para Gonzalo. Entonces, bueno, luego les estaremos contando qué va a pasar, pero sí, así es que llegó acá. El mudo. No, es que qué genial. O sea, yo estoy fascinada escuchando a Sara, escuchando a Gonza y la historia de cómo una crisis lo tiene aquí en nuestro país. Se transformó en un viaje. Sí, todo, cómo se materializó. Yo estoy impresionada de cómo Tengo que mencionar que es primera vez que sale de Argentina. O sea, eso es lo que me parece todavía. Sí, el agregado. Y qué privilegio que sea nuestro país. No, pero es que si te notas la sintonía que conmigo tiene. Todo suele ser intenso. Sí. Bienvenido. Llegaste a un buen lugar. Bienvenido a Ley del Efecto. Esta es tu casa. Pero es que la sintonía que ustedes tienen creo que es bien bonita porque yo por eso les decía, parece que se conocen de toda la vida. Pero no, es como una historia de Instagram. Bueno, la bendición de las redes sociales en el sentido que te hace conectar con personas realmente valiosas en esa forma, ¿no? Hace 5 meses. Hace 5 meses, Sandra. Es que parecen que se conocen. Ajá, y es que, ¿sabes? Eso iba a preguntar. ¿Desde hace cuánto se conocían? 5 meses. No es nada. No, pero ¿saben qué creo? Creo que, o sea, creo que ese es como el ejemplo de cómo debería funcionar la comunicación. O sea, porque aún así nuestras interacciones son con muchas fallas, pero... Pues no parece. Son con muchas fallas, pero realmente es como lo bonito de entender que la comunicación... Muchísimas. Híjole. Empatizando. Es que sí, te secunda. Sí, pero realmente, o sea, es como... Vean... No, pero realmente es como, creo que es parte de reconocer que la comunicación funciona por distintos medios. Ustedes pueden ver que nos entendemos no necesariamente cuando habla, sino porque tiene gestos, porque nos miramos, porque nos reímos. Y eso es como comunicación. Y yo creo que cuando llegas a ese punto de conexión es que realmente podés tener verdaderas relaciones con las personas. Te conectar realmente. Exactamente. Y quieras o no, o sea... Claro, nos parece de repente sorprendente porque estamos hablando de una persona que no habla, pero en esencia estos son las relaciones, ¿no? Simplemente que de repente van a otro ritmo y con otros medios, pero sigue siendo como esa comunicación de centro, ¿verdad? Y creo que después del episodio que tuvimos, era muy relevante, muy importante para mí que también lo vieran y lo vivenciaran, ¿verdad? Porque claro, o sea, no hay nada distinto. No hay nada distinto más que de repente el tiempo. Exacto. ¿Verdad? Y ya. Sí, justo eso. Creo que es bien valioso lo que decís, porque para las personas que nos están escuchando es tal cual. Nosotros el episodio era comunicación alternativa aumentativa, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué grabamos con Sara cuando estuvo con nosotros por primera vez? Y ahora en compañía de Gonza, verlo, comunicarse, pero me encanta lo que has dicho, con una mirada. Me encanta que Sara sabe cuando él está en pausa, cuando él va a decir algo, hay una complicidad y concuerdo contigo, esa es la comunicación. Esa es la comunicación entre los seres humanos y interactuando. Lo que suele pasar es que a veces nos desconcierta cuando no estamos habituados a ver otro tipo de comunicación. Entonces ahí es como nosotros un proceso de adaptación, pero es tal cual. Gonza, para mí es un placer tenerte aquí, verte en persona y verte comunicando, y es una comunicación tal cual. Sí, y lo que yo pensaba que tú mencionaste y me hizo como reflexionar es lo del tiempo, porque hemos hablado del tiempo en 2 sentidos, tanto de la comunicación que estamos teniendo, pero como el tiempo que ustedes tienen de conocerse. Y al final, pues eso no impide o limita que la conexión sea tan genuina y tan valiosa como la que ustedes han logrado en este momento. Y coincido con lo que tú mencionabas, que es un punto de habituarse. Pero nada más. ¿No creen que es que nosotros cuando nos estamos comunicando es la aceleración de querer decir tú tus propias ideas, de ser escuchado, pero no la pausa de escuchar al otro, de escuchar incluso lo que el otro tiene que decir? Entonces hay esa demora donde tú ves a alguien, contemplas lo que te dice y realmente te tomas el tiempo de esperar que el otro se comunique. Pero no, yo creo que en el acelere vos siempre estás como, ya, te quiero decir esto y te lo digo rápido y se perdió. Y aquí no, realmente está como
esa pausa, pero que a mí me parece valiosa porque es tal cual, te estoy escuchando y estoy realmente en conexión con esa conversación, no se pierde. Sí, no, y definitivamente también creo que es reconocer, o sea, es algo natural, o sea, eso quería como recalcar, es algo natural, simplemente que de repente no tenemos el hábito, pero realmente, o sea, esta comunicación puede ser entre una mamá y un hijo, Exacto, entre parejas, o sea, realmente, y me encanta lo que decís, porque a veces estamos hablando ya esperando que voy a responderle al otro y no necesariamente queriendo como escuchar. Pero. Y la pregunta que yo digo, bueno, ¿quién es Gonzalo Gil? O sea, realmente después de todo lo que hemos hablado, nosotros pero ¿quién? ¿Cómo podríamos definirnos, Gonzalo? Soy Gonzalo Giles, argentino, mudo, lector de subtítulos desde 1998 y ahora turista en El Salvador, lo cual me convierte automáticamente en experto en pupusas, en volcanes y en saber decir bicho con respeto. A veces digo que soy escritor, otras digo que soy activista, a veces digo que soy periodista, y en algunos días raros, digo todo junto, como si fuera una ensalada de identidades. Pero la verdad, si tengo que elegir una sola definición, soy un tipo que no se quedó callado, aunque no hable. Y estoy acá sentado, al lado de Sara, que fue la primera persona que me dijo venite a El Salvador, como quien te ofrece un mate, sin saber que yo soy de los que cuando dicen venite, me voy. No solo eso, saco pasaje, consigo pasaporte, escribo una obra de teatro y meto los libros en la valija. Crecí en Dolores, una ciudad donde los semáforos sobran y las preguntas también. Y aunque muchos creen que crecer en el interior te vuelve callado, a mí me volvió insistente. Porque cuando no tenés voz, aprendes a existir igual, aunque no te inviten al diálogo. No hablé nunca. Me agarró meningitis a los 5 meses y la voz quedó en pausa. Pero todo lo demás avanzó. La risa, el enojo, las ganas, el miedo, el deseo, la bronca, el amor. Y sí, también el sarcasmo, que me salvó más veces que cualquier médico. No fui un silencio. Fui una bomba que tardó en explotar. Un estallido con delay. Me encanta. El estallido. Nos encanta. Sí. No, y yo quiero agregar, o sea, creo que Gonza es el tipo de persona que no está buscando necesariamente beneficio, porque yo sé que, por ejemplo, cuando él me adoptó, literalmente el mudo que me adoptó, yo sé que yo no tenía demasiado que ofrecer como en cuanto a lo que él, a dónde puede llegar y así, pero no sé, yo soy muy agradecida y hago la mención en público de estar aquí con vos, de poder hacer todo esto juntos y estoy aprendiendo demasiado también de compartir, así que gracias. Oh. Ay, no, ya va a llorar. Espérenme, no. yo justo iba a decir eso, en el sentido de decir, Dios, cuando Sara viene a este estudio, ahora cuando viene con Gonza, siempre lloramos. Esto Es que ya nos vas a empezar a... Ay, Dios. A desestabilizar otra vez. no, pero es que es tan realmente sorprendente escucharte, escuchar a Gonza. Creo que nos lleva a entrar en contacto con realidades que muchísimas veces, y hay que decirlo, no nos estamos en constante cercanía y por lo tanto a veces te desconectas. Y no es que no existan, yo creo que socialmente por eso es importante hacer cambios, porque es real. Gonzalo es una persona, estamos hablando y estamos en una comunicación sumamente enriquecedora, como si fuera y estuviéramos conversando con cualquier otra persona. A lo que me refiero es que creo que cuando los escuchamos, los vemos, nos evocan una serie de emociones justamente por eso, porque yo creo que como sociedad necesitamos hacer muchísimos cambios para realmente, es que esto es lo, entre comillas voy a decir porque es subjetivo la palabra, pero esto es lo más normal del mundo. Pero ya ves, te quedas como sorprendente porque no estamos ni habituados ni sensibilizados y no tenemos este contacto con esta realidad. Yo quería mencionar algo sobre eso desde antes que estábamos hablando y es un modelo de la discapacidad que creo que Gonza ama muchísimo y es el modelo social de la discapacidad. Y bueno, la verdad es que ¿por qué lo menciono? Porque creo que también hay que recordar que
el modelo social lo que dice es básicamente la discapacidad no está solo en la persona, sino que es el conjunto de características, claro, personales, pero también del entorno. Por supuesto. Y quería contar una anécdota de nosotros, de hecho, y esta vez quiero contar apoyos que Gonza puso para mí. Como ustedes saben, yo soy autista y me pasaba que él me hacía bromas por mensaje y yo no entendía lo que me estaba diciendo. Yo no entendía si era broma, si era literal, y a veces como El que te preguntaba. sarcasmo. Sí, y le preguntaba como, ¿esto es broma? ¿O esto es en serio? Y al final él me dijo, te voy a mandar un emoji cada vez que sea broma. Y vean cómo al final de cuentas yo estaba en discapacidad, Claro. porque no tenía forma de entender si eso era literal o era una broma. Y él fue quien pone los apoyos. ¿Por qué menciono esto? Porque usualmente vamos a pensar en apoyos que nosotros vamos a ponerle a Gonza, porque creemos que Gonza es la persona con Justo. más discapacidad, cuando en realidad el hecho de dar apoyos es una responsabilidad mutua que tenemos y es la forma que tenemos de que la discapacidad sea algo natural y no sea razón de, qué sé yo, de perder calidad de vida. Sí, entonces me dio como eso de escuchar, porque es lo mismo, o sea, él pone ese apoyo para mí, pero yo también puedo poner apoyos para él. Y de repente no siempre nos sentimos tan cómodos, o sea, ni él con que yo le dé apoyos, ni yo con que él me los dé, pero es porque tenemos interiorizado como que está mal, como que ser una persona con discapacidad tiene algo de malo. Justo. Y como lo decía Gonzalo, ¿no? El habla no estuvo a partir de los 5 meses, mencionaba, pero todo lo demás está. Exacto. Entonces, a veces vos tenés esta visión en la cual, lo que decía bien, has aprendido la concepción de una discapacidad y anulás todo lo demás de la persona. Entonces, Exactamente. aprender a que no es realmente así. Sí. Yo detesto el silencio, que me esperen al escribir. Es lo correcto, pero al no estar acostumbrado me pone incómodo. Sí, y de hecho yo, eso lo dice porque yo lo regaño a él. Porque a veces estamos en entrevistas. y ¿De yo veras me lo indigno. regañas? Sí, porque, o sea, a veces él no quiere que lo esperen, pero yo sí quiero saber qué piensa. Claro, exacto. Entonces, como, o sea, es parte de, y es de aceptar, o sea, hay una palabra que yo creo que la mencioné, que es el capacitismo, y me encantaría si puedes contarnos en tus palabras, Gonza, qué es el capacitismo, porque el capacitismo al final de cuentas, lo voy a decir en palabras normales para que después Gonza le ponga poesía, pero capacitismo básicamente es creer o actuar como que la otra persona vale menos o merece menos por X o Y motivo, Sí. ¿verdad? Por tener una discapacidad. Y a veces las personas capacitistas no son solamente las personas neurotípicas o sin discapacidad, sino que somos nosotros mismos, los neurodivergentes y las personas con discapacidad, las que perpetuamos en nosotros mismos el capacitismo. Entonces, bueno, creo que ya estás. ¿Capacitismo? Uy, sí tengo para rato con eso. ¿Quieren un ejemplo? Les traigo el combo completo. Prejuicio, invisibilización y una pizca de buena onda forzada. Es una lección. Yo le digo cuando le pasa eso que se atragantó. Todos los términos salvadoreños. Una lista ahorita. Sí, completamente. Yo considero que Gonza es genial. Y no, Fíjense que... Ajá. o sea, no por lo que estamos haciendo ahorita, sino que por su capacidad de crear, de hablar, de expresar. Por eso me parece que es genial, porque es algo que a mí me cuesta tanto y tú lo haces con tanta facilidad. Entonces yo admiro eso en alguien que pueda hacer esto, crear libros, escribir. Y como tú dijiste, lo mencionaste hace un momento, nos explicabas técnicamente qué era el capacitismo y le dijiste, tú le vas a poner la poesía. Y es eso, esa capacidad que tiene él de expresarse de esta manera. Sí. Quizás en lo que lo busca, porque yo creo que lo voy a poner más ansioso si esperamos. Sí, está bien. Pero les quería mencionar algo que igual yo sé que él ya les va a explicar, pero es que, o sea, que él no necesita inspirar, que ser una persona que inspira. Justo, yo eso No. te iba a decir. Y de hecho... Es que ahora es nos genuino, reíamos. ya lo sos. O sea, ¿por qué no admirarle? Porque es un periodista. ¿Por qué no Exacto. admirarle por ser un escritor? Exacto. Y yo creo que eso justamente es capacitismo. O sea, que cuando vos crees que tenés una buena percepción de las personas con discapacidad, pero las admirás únicamente porque tienen discapacidad y les celebrás, les aplaudís, que
que hablen, o sea, ¿me entendés? Es lo más básico. Mira, me explota la cabeza literalmente con lo que estás diciendo porque estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo es posible que entonces pareciera que en nuestro afán sería, mejor dicho, como la falsa inclusión y la falsa como integración, porque lo está reduciendo a ese justamente punto, a eso? Como es una persona con discapacidad y ha logrado esto, entonces ahorita está la risita gozando. maliciosa. Sí. Yo le dije. Sí. Entonces, ¿sabes? Es como importante. Encontré esto. Sé que habla de capacitismo, pero no sé para qué momento le escribí. El capacitismo es como el Wi-Fi. No lo ves, pero te atraviesa todo el tiempo. Es ese pensamiento automático que dice, pobre, está en silla de ruedas. Es un ejemplo de superación. O el clásico, pero tiene una discapacidad leve. El capacitismo no es un insulto. Es peor, es un sistema. Hoy vamos a hablar de ese prejuicio tan cotidiano que se disfraza de buena intención. Sí, es incómodo. Pero tranqui, no vamos a sacarte la compu. Solo la venda de los ojos. Capacitismo. Suena a palabra inventada por sociólogos con insomnio, pero es mucho más real que eso. Es el sistema de ideas, prácticas y estructuras que jerarquiza a las personas según su capacidad física, mental o sensorial. ¿Ejemplos? No lo invito porque no va a poder seguir el ritmo. Es admirable que trabaje. No parece discapacitado. Cada vez que una persona es medida por lo que no puede hacer, y no por lo que quiere, siente o elige, ahí hay capacitismo. Este episodio no viene con culpa ni con sermón. Viene con lupa. Vamos a revisar frases, miradas, gestos y normas que parecen normales, hasta que las ves de cerca. Y cuando las ves, ya no hay vuelta atrás. El capacitismo es como ese pariente que todos tenemos y nadie quiere nombrar. El que te dice, qué valiente salir a la calle así. Como si cruzar la avenida en silla de ruedas fuera más épico que escalar el Aconcagua. La palabra viene del inglés ableism y define la discriminación hacia las personas con discapacidad basada en la idea de que ser capaz, según ciertos estándares, es mejor, más valioso, más deseable. Sencillo, si te moves rápido, pensás claro, hablas fluido y trabajas 8 horas sin apoyos, tenés más chances de que te tomen en serio. Si no, te felicitan por existir. La activista Sunaura Taylor explica que el capacitismo no es solo exclusión directa, sino también la constante infantilización, invisibilización o romantización de las personas con discapacidad, como cuando suben una foto de alguien ayudando a una persona ciega a cruzar la calle con el pie de foto. Todavía hay esperanza en la humanidad. Hermoso. Falta que le pongan un filtro de puesta de sol y Coldplay de fondo. El modelo social de la discapacidad viene a patear este tablero. Dice que la discapacidad no es una tragedia personal, sino un problema social. Que lo discapacitante no es el cuerpo, sino el entorno que no se adapta. Y sin embargo, seguimos construyendo edificios sin rampas, relaciones laborales sin apoyos, y campañas políticas sin subtítulos. Capacitismo es cuando asumís que una persona no puede entenderte. O cuando le hablas como si tuviera 5 años. O cuando decís capacidades diferentes, creyendo que sos inclusivo, y en realidad estás diciendo lo mismo pero con brillantina. La trampa está en que muchas veces el capacitismo viene en formato elogio. ¡Qué ejemplo de vida! ¡Qué luchador! ¡Qué admirable! Y no es que esté mal admirar. El problema es que esa admiración se construye desde la idea de que vivir con discapacidad ya es un mérito. Spoiler, vivir no es un milagro, es un derecho. Exactamente, o sea, exactamente. Sí, me encanta porque también habla, vea, del modelo social. Y el capacitismo no es tan sencillo de eliminar porque lo tenemos sumamente interiorizado, pero justamente Debió ser un video de YouTube que nunca hice. Seguramente, claro, pero me encanta porque justamente, claro, el capacitismo está ligado a cómo yo entiendo a la persona y cómo entiendo qué significa discapacidad y no adornarlo. O sea, discapacidad no es mala palabra, no tenemos que llamarle necesidades especiales, capacidades diferentes, diversidad funcional es la otra que a mí no me encanta, ¿verdad? O sea, porque básicamente lo que estamos queriendo es
cuidadito con decir Justo. discapacidad. Sí. Es como haces que la persona es de cristal, ¿no? No le puedes decir nada porque se rompe. Y realmente yo creo que deberíamos de romper son nuestros propios esquemas y nuestros propios estigmas. Porque si te fijas, la sociedad, a mí me mata estos eslogans motivacionales. Ya lo dije, ya lo pude sacar de mí. Porque creo que con esta forma de romantizar y la autoayuda y que tú puedes y esa manera de individualizar, cubrimos todos los problemas estructurales. Porque creo que aquí estamos hablando de una sociedad que debería de adaptarse Facilitar. para que funcione para todos. Y al final ese sería como la utopía de en verdad decir inclusión. Pero cuando tomáramos a Gonza como la bandera de miren lo que él sí logró. Y perdón, pero es que suena más una ofensa que otra cosa. ¿Por qué lo tenemos que tomar como un símbolo y como una historia motivacional andando? Y sigue siendo una persona, es una persona. Entonces creo que lo que dice Gonza a mí me genera bastante satisfacción y decirlo con lupa. Tenemos que como sociedad generar el cambio, no poner a la persona como si fuera, wow, qué reto que Gonza se vino de Argentina solo porque viajó y yo ni a subirme a un avión puedo. Y ya empezás con esa. Es que es ofensivo, si lo analizas bien, realmente no es ni admirable, ni es como wow. Un elogio. Te estás escuchando, te estás escuchando realmente. Entonces, si te fijas, creo que me gustó también lo que decía Sara, porque es algo que lo tenemos tan interiorizado, que no lo pensás, no lo criticás, no te lo cuestionás, simplemente actúas. Pero cuando las personas escuchan algo distinto, yo creo que de eso va también este episodio, de aproximarte a entenderlo desde otro punto y de darte chance también a cuestionarte tus propias ideas sobre ciertos términos. ¿Qué es la discapacidad? O sea, ¿cómo lo estás entendiendo y cómo te aproximas con las personas? Y qué lamentable si te das cuenta que estás teniendo estas respuestas aprendidas durante mucho tiempo, que en lugar de ayudar, pues estamos siempre siendo obstáculo. ¿Sabes? Está siendo obstáculo, generando como ay, pobrecito tú, y qué bueno lo que has logrado. ¿En qué momento? ¿En qué momento? O sea, perdón sí por vivir, vea, o sea. Perdón por respirar, por estar aquí, existir, ¿no? Sí. Yo estoy aprendiendo mucho. Por eso estoy aquí como reflexionando y escuchando activamente. Porque para mí son términos con los cuales no estoy completamente familiarizada, pero sí me hacen como reflexionar y cuestionarme, porque en algún momento sí hablaba con otras personas acerca precisamente de esto de la inclusión, pero lo veíamos desde la perspectiva del turismo, por ejemplo. Entonces, personas que quieren llegar a cierto lugar, pero no están las condiciones para que todos puedan llegar. Por eso es que admiramos cuando alguien se moviliza, y eso es la ruptura. Ajá, real. pero te imaginas, o sea, movilizarte es natural. Pero y justamente es lo que estamos hablando. ¿Cómo vas tú a celebrar algo que primero y eso, a eso quería llegar? Gonzalo dijo, es un derecho, vivir es un derecho. Entonces no me puedes estar celebrando algo que ya es intrínseco. Sí. Quiero nada más como nombrar y volver como a la comunicación, que es como el tema que nos trae, y es que comunicar es un derecho. Y no tenemos por qué admirar a Gonza por usar una aplicación, admirar a otros usuarios que se comunican con la mirada, que es lo que yo les he contado, ¿verdad? O sea, es más bien indignarnos porque hay personas porque quienes que lo necesitan y no lo tienen. Exactamente. Ajá. O sea, debería indignarnos. Que no es accesible para todos. Que no es accesible. Debería indignarnos que hay todavía familias que se niegan a dar esos apoyos. O sea, debería indignarnos que hay gente que llegan a los 7, porque bueno, Gonza a los 7 años empezó a hablar. ¿Se imaginan lo que significa pasar 7 años en silencio? Uh-huh. O sea, con un cerebro que no tiene ningún desafío, ¿me entendés? Y eso debería indignarnos. No admirarle porque habló. Justo, es que eso es lo que te digo. Creo que estamos del otro lado y lo hemos entendido mal. Sí. Y ya tenemos rato entendiéndolo mal. Pero está bien también darte chance a decir, bueno, no. O sea, generar ese cambio, ¿sabes? Pero es algo que es bien difícil porque viene y lo tenemos que hacer no de esta forma bien individual, sino que es toda una estructura social. Además, no sirve porque yo lo logré, sí, pero con voluntad no alcanza. Yo tuve una familia. Nosotros en Argentina tenemos educación y salud gratuita. Nací con un montón de derechos ganados y también tuve suerte. Si yo nacía 20 años antes, no sería el mudo que da charlas,
Sería seguro el mudo que lo mantienen los padres. Yo tuve suerte, voluntad también, inteligencia también, pero tuve suerte. Así que la historia de superación no funciona porque sé que yo soy uno en 1.000.000. Y eso es lo que debería indignarnos. Justo, sí. O sea, Totalmente. es que o sea, de verdad a mí cada vez que Gonza lo cuenta, a mí me indigna. No, tienes porque, toda o la sea, razón. de hecho, y me voy a atrever a contarlo por vos, igual me corregís, pero... Claro que lo va a hacer sin duda. Pero sí, él me va a corregir, o sea, ni sé para qué le digo, Sí. para qué le doy lugar. Pero, o sea, imagínense que Gonzalo, él agarró un teléfono, él lo usó para escribir, él lo usó para comunicarse y él demostró que podía comunicarse. O sea, es más, ningún terapeuta le dio la aplicación. Ningún terapeuta le dijo que podría utilizar. Es más, las terapeutas que fueron sus terapeutas le preguntan a él ahorita sobre aplicaciones. Entonces, díganme, Haceme eso... esa pregunta. Escribiendo. Sí. Ahorita. La pregunta, amiga. Vamos, Sandra. Así. Estoy como, Dios. No encontré la pregunta. No, ¿cómo no? Ah, ya me La acordé. primera vez que logré comunicar una idea con comunicación aumentativa y alternativa no fue en un laboratorio, ni en una escuela especial, ni en una terapia. Fue en un casamiento, el de mi tía. Bueno, tía postiza, de esas que no son de sangre pero te conocen desde que usabas pañales y llorabas en mute. Tenía 13 años. Esa edad en la que uno quiere pasar desapercibido pero al mismo tiempo sueña con que lo vean. Y allí estaba yo, en una mesa con adultos que hablaban fuerte, se reían más fuerte todavía, y cada tanto me tiraban un ¿y vos cómo estás, campeón? Que no sabían cómo responder si yo les contestaba en silencio. Hasta que apareció el cuñado de la tía, un tipo callado, con cara de programador. Me preguntó si podía probar algo en mi celular. Yo le dije que sí con la cabeza, sin saber que ese sí me iba a cambiar la vida. Instaló una aplicación que pasaba texto a voz. La abrimos, y ahí apareció una voz gallega, robótica, medio marciana. Pero por primera vez, una voz decía lo que yo quería decir. Probé con algo simple. Este DJ no tiene ni idea de lo que es un buen cuarteto. La gente se rió. No de mí, conmigo. Y eso fue nuevo. No fue solo una frase. Fue mi debut en el mundo real. Pasé de estar a participar, de mirar la fiesta a ser parte. Ese día entendí que la comunicación aumentativa y alternativa no era un invento raro para gente especial. Era una llave, una forma de meterme en la charla, de opinar, de existir en tiempo presente. Y aunque la voz sonara gallega, ese día hablé por primera vez como yo. Y habló en femenino. ¿Cuál era tu voz? la de Waze, ¿verdad? Ah, eso te iba a decir. Mira, un argentino gallego. Sí, va a ser una onda. Y o sea, lamentablemente creo que también ese tema de las voces también está como en proceso, ¿verdad? Porque hay muchas personas que siguen hablando con una voz que no es con la que se identifican. De Robótica. hecho, sí. O el tono, Sí. que si es femenino, Exacto, masculino. sí, exacto. Y más allá, o sea, una voz como elegida y que Exacto. que es como la que yo me identifico, ¿verdad? Ujú. De hecho, la voz, bueno, ya que Gonzalo les cuente. Hoy por suerte con la inteligencia artificial va a ser más fácil. Sí. Pero sí, es un proceso, vea. Pero totalmente, y a mí estas historias es como qué divertido, qué chistoso, pero qué horrible. Sí. ¿Me entienden? Sí. Yo me trasladé a ese momento, a esa fiesta, a esa reunión y encontrar. Es que, justo eso de. Y esta persona, momento, sí, que se marca. acercó y que, como Gonzalo mencionaba, ese sí marcó un antes y un después en la forma en cómo él ahora se comunica. Pero, bueno, eso fue hace ya un par de años. Entonces, ya tú lo mencionabas incluso, que todavía está en proceso mejorar de una voz que logre conectar con las personas. Pero en tu caso, Gonza, ¿cuáles son los Yo siempre mayores? quise una voz argentina, pero hoy, después de 13, 14 años no podría cambiarla. Esta voz es mía. Qué Ya es interesante, tuya. sí. Tiene nombre Rodrigo, ¿verdad? Sí. Rodrigo se llama. La voz. La voz. Imagínate. Me encanta. ¿Y cuáles son los mayores retos y desafíos que tú seguís experimentando con la comunicación aumentativa alternativa?
La comunicación aumentativa y alternativa me cambió la vida, pero eso no significa que sea fácil. No es magia, no es instalo la API y listo. Ahora soy un ser completamente integrado al sistema de comunicación mundial. No, ojalá. Usar comunicación aumentativa y alternativa en un mundo que gira a 220 palabras por minuto es como querer bailar samba en medio de una pista de reggaetón. Y vas en El Salvador. Llegas, pero llegas después. Y a veces, cuando querés decir algo, ya cambiaron de tema, ya se fueron, ya están hablando de otra cosa. El tiempo es uno de los mayores desafíos, porque la gente se impacienta, y no por maldad, por ansiedad, por falta de costumbre, por vivir apurados. Entonces uno tiene que elegir. ¿Digo lo que pensaba aunque ya no venga al caso, o me lo guardo otra vez? Spoiler, muchas veces me lo guardo. Y eso duele. Otro desafío es el contexto. Las apps no funcionan igual en todos lados. Si hay mucho ruido, si el celular no responde, si no hay conexión, si me olvidé de cargarlo, mi voz se apaga. Literal. Y después está lo emocional. Porque no es solo una herramienta. Es la forma en que existo para el otro. Y si el otro no escucha, no espera, no tiene paciencia, la herramienta no alcanza. Te quedas como un libro cerrado en una mesa llena de gente que no quiere leer. Por eso digo que la comunicación aumentativa y alternativa necesita dos cosas: tecnología y humanidad. Sin las dos, no funciona. El verdadero desafío no está en la app, está en el entorno, en lograr que los demás también aprendan a escuchar lento. Porque cuando alguien me espera, cuando alguien no se adelanta a mis palabras, la conversación vale el doble. Sí, estoy fascinada. Y justo eso que tú decías, tecnología y humanidad. No solo es tener el dispositivo, y también es pensar en todas esas condiciones que se requieren, pues, tener internet, Sí. que lo hayas cargado. De hecho, les quería contar una historia trágica de Gonza. Y te da risa. Es Menos que mal es vean, trágica. es que imagínense, o sea, imagínense que viene El Salvador. Dale. Tecnología también puede ser un tablero impreso, pero tecnología, en fin. Sí, bueno, creo que hablamos también la vez pasada sobre baja tecnología, o sea, estamos hablando de dispositivos de comunicación, pero también podemos estar hablando de tableros impresos, de señas, la escritura. Valía la aclaración. Claro, sí, Por sí, supuesto. claro que sí. Pero quieras o no, la alta tecnología sí que es una herramienta súper valiosa y súper importante. Bueno, les quería contar esta historia trágica. Parece que hemos venido a hacer comedia. Pero en realidad, bueno, Gonza viene sin su adaptador para el teléfono porque en Argentina usan un tipo de conector que solo se usa en Argentina y en Australia. O sea, ¿me pueden explicar esto? ¿Cómo es posible? O sea, el asunto es que vamos con Brandon, mi esposo, a comprarlo. Día siguiente me escribe: mi teléfono acaba de pasar de 90% a 1% en un segundo. Y, o sea, Gonza, que va a usar su teléfono con su voz instalada Claro. para contar historias, para ir a un podcast, para ir a entrevistas, para tener reuniones. ¿Cómo? De repente se iba a quedar sin voz. O sea, casualmente, ¿verdad? Y pues ahora, imagínense, para que también vean como el nivel de que por qué no es accesible para todos, Sí, ¿verdad? es que son condiciones desde eso. Sí, hoy tuvieron que a la carrera comprar un teléfono nuevo en El Salvador. Entonces, o sea, se lo cuento, parece comedia, pero también como que esto nos abre los ojos Sí. esa es la tecnología que usa Gonza y es la que mejor funciona para Gonza, pero es un lujo también. ¿Me entienden? O sea, yo solo pensé como, o sea, Gonza va a tener que gastar Y yo tengo la posibilidad. Exacto, exacto. Sí, pero aún así se imaginan, o sea, quedarse sin voz a medio de un espectáculo. Sí. O sea, y de hecho por eso lo compró. Al final él pudo haber aguantado, andaba otro de apoyo, pero no tiene su voz, no tiene su personalidad. O sea, Sí, es lo que tu él dice, ¿verdad? herramienta. Es que no solo es como tal cual, ¿verdad? El ser escuchado, sino comprendido, pero desde cómo él también se En identifica. realidad no sé si la tengo, pero de alguna forma sale el dinero. Sí, llega. Sí, la Miren, tenés. él compra boletos, compra teléfonos, compra aplicaciones, pero bueno, cómprenle un libro.
Yo Por necesito. Por favor, esos libros tienen que ser vendidos. Sí. No, inicialmente Sí, me te dice lo- con que te lo voy venda a 40, comprar. con que venda 40 sale. Y no, bueno, pues está ¿Cuánto llevamos 85. ya? ¿Cuánto porque- llevamos ya contabilizado? Estamos contribuyendo. Ay, No vendo nada ilegal, lo juro. todo es Aunque lícito. parecía, cuando venía de camino parecía que sí, pero no, todo bien. todo bien. Alerta aeropuerto. Sí, pero bueno, todo esto para decirles, pues, o sea, Sí. es uno de los desafíos que tenemos en este momento, o sea, y que creo que siempre va a haber algún reto, siempre va a haber algún tema de accesibilidad, y en este caso, pues a Gonza le tocó comprar un teléfono nuevo, que de hecho no hemos podido abrir y no hemos podido pasar las cosas todavía, pero bueno, ya estamos más tranquilos de que hay teléfono. Sí, porque es tu herramienta y yo me pongo a pensar, o sea, como un artista, un cantante, te quedas sin voz Sí. y entonces igual tú. Y bueno, estábamos hablando de los libros hace un momento y como lo dijeron, vea, ahorita lo de los libros, yo quería mencionar cuál es el que me llama la atención y sí, te lo voy a comprar. Es Sangre, Locura y Amor. Este fue el que más me llamó la atención. Porque dijiste que tenía humor negro. Entonces, me interesa. Mírenla toda Mi vestida, primer libro. toda delicadita vestida, pero a ella le interesa El humor negro. Sí, sí, sí. Quizás, sí. bueno, aquí hago yo paréntesis porque me gustaría que Gonza nos cuente de cada uno de estos libros Sí. para las personas que escuchan y que tratemos de hacer el ejercicio consciente de no admirarle porque es una persona no hablante escribiéndolo, sino que admirarle porque es un gran escritor. Claro. Sí, porque es un les digo, artista. Habla en poema, me dice mi esposo. Hay Santa Clauses narcotraficantes. Tu favorito, Sandra. Ya ves, es que sí, desde que lo describiste, yo dije, sí, este Sí. quiero. Si quieres contarnos, Gonza, porfa, sobre cada uno de tus libros. Y para, bueno, ya vamos a tener también espacios en los que van a estar a la venta en El Salvador, ¿verdad? Y esperamos puedan acompañarnos en esos eventos también, que ahí pueden adquirir los libros o directamente me escriben a mí y yo me muevo, ¿verdad? ¿Cómo te encuentran en las redes, Sara? Como Sara.neurologopeda y a Gonza lo encuentran como Gonza Giles OK. Y bueno, pero Gonza, contanos porfa de tus libros. Sangre, Locura y Amor, un libro que muchos dicen que es de terror. Pero el verdadero terror es no reírse. Son cuentos con humor negro, personajes intensos y situaciones tan absurdas que podrían ser reales. O peores. Totalmente Gonzalo es mi autobiografía no autorizada. Por nadie, porque me la autoricé yo. Un recorrido por mis historias, mis peleas con el mundo, mis gatos, mi forma de comunicar y mis ganas de no quedarme callado nunca. El cuerpo que me prestaron lo escribí después de un viaje al norte de Argentina. Un lugar con cerros, colores y silencios que te hacen pensar distinto. Ahí me pasaron cosas que me ayudaron a entender mejor mi cuerpo, mi identidad y todo lo que el mundo espera de uno sin preguntarle. Es un libro íntimo, pero no triste. Como cuando uno se anima a mirarse al espejo, aunque no siempre le guste lo que ve. Están los tres ahí, esperando que alguien los lea y los adopte. Como a los gatos de la calle. O como a mí, cuando llego a un país nuevo. Bueno, se viene una seguidilla de funciones que me tienen feliz, nervioso y con el cargador del celular más cerca que nunca. El 3 de julio a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural de España, presento Roqueando Historias. Es un espectáculo de cuentos que tienen humor, emoción y algunas verdades que no se enseñan en la escuela. Historias que duelen un poquito, pero te hacen reír igual. El 5 de julio, también a las 7 y en el mismo lugar, hacemos una versión especial para familias. Error. Me acom- El 5 de julio vamos a estar con Entre Colores y Sombras, solo que no me acuerdo el lugar, mi Gonza. Yo sí voy a participar en el El conversatorio. 5 de julio, Ay, sí. también a las 7 y en Loma Linda. No recuerdo la sala. Búsquenme en Instagram. Sí. Gonza Giles OK. Versión buena. especial para familias. Me acompaña Sara, que es una de esas personas que con solo hablar ya te da paz. Vamos a compartir cuentos, reflexiones y abrir un debate para todas las edades. Y el 10 de julio, en la nave Cine Metro, estreno Crónicas de un Mudo en El Salvador.
Son historias que escribí durante mi estadía en este país hermoso y caótico que me está rompiendo la cabeza para bien. Va a ser íntimo, divertido y un poco desprolijo, como todo lo que vale la pena. Están invitados, porque no hace falta hablar para contar, ni escuchar para entender. Los espero. Y faltó una que es muy importante y es un taller que vamos a estar dando que se llama Elijo y luego existo. Lo vamos a estar haciendo en MOVEP. ¿Quién es la distraída ahora? Que va a ser en MOVEP San Miguel el día 9 de julio, miércoles 9 de julio a las 9:30 de la mañana. Y bueno, yo estoy muy emocionada porque ya hay por lo menos una persona que sé que viaja de San Salvador a San Miguel solo para ir al taller. La idea es compartir sobre cómo fomentar comunicación y No autonomía. sabemos ni qué vamos a hacer, así fue este viaje. Total. Desde el primer Pero momento sí. ha sido así. Vamos a hablar sobre cómo fomentar comunicación y autonomía en casa con niños y jóvenes que no hablan ni se mueven solos, ¿verdad? Muy Porque bien. aunque vos no hables... Eso creemos. Dios mío, ¿querés que vayan o no? Gonzalo, seguro Sara sí tiene la programación. Pero es que me encanta, porque es como lo vamos a hacer, va a Miren, salir. No, me manda como una lista de las cosas que podemos hacer para ese taller y yo le digo, ok, no puedo ni siquiera leerlo, lo tengo que ordenar, o sea, ¿qué es esto que me enviaste? Y ya lo puse en tablita y todo. Y él cuando lo revisa en tabla, pues no se acuerda que me puso. Es que no está como te lo mandó. No, pero es que este episodio realmente lo estoy disfrutando. De entrada, ha sido una cosa. Esta interacción. Esa ajá. sintonía. Yo tengo TDAH. Lo entendemos perfectamente. La mejor Y Sara, combinación. mira, y Sara, autismo. Pues sí, entonces por eso me hizo sentido que tú se lo mandaste y es como, no, Sí, en genuino. esto hay que ordenarlo. No entiendo nada de lo que me enviaste, o sea, lo voy a ordenar. Y ya ordenado es como, No lo reconoció. exacto. Y en este momento vamos a ser espontáneos. No sabemos de qué vamos a ir a hablar, pero va a suceder No, esto. sí sabemos, sí sabemos. Soy Team Gonza. En el momento vamos a resolver. No. Mira, Mira, tú no sabías qué día era, Así hiperventilando. pero ni sabías qué día era. Sí, eso es cierto. Pero, Así ay, que no hay problema. Es que imagínense que eso pasa cuando me van me enviando por mensaje y él me pregunta cuándo es que lo tenemos y yo te lo mandé a calendar. O sea, no lo voy a guardar en mi mente porque lo puse en mi calendar. No necesito nada más. claro. Sí. ahora hay entendemos. herramientas. Eso es razonable. Es razonable. Sí. Yo no me acordaba que le había puesto. Me dijo ordené lo que me mandé. Y yo tipo que te mandé. ¿Y cuándo? Se lo prometo. Y, ¿Cuándo y fue que después te lo mandé? yo empiezo y le empiezo a preguntar, ok, ¿a qué te referías con esto? Quiero entender bien este punto. Me parece que es muy parecido a este. Y me dice, no me acuerdo qué puse. Pero está ahí. Te Exacto, entiendo. o sea. Te entiendo. Pues sí. Pero sí, Qué gozo bueno, pero este episodio. esperamos puedan acompañarnos, ¿verdad? Pero hecho este paréntesis, continúen, no le quiero quitar ahí el centro a Gonza porque le gusta tenerlo. No, pero es que esto ha sido maravilloso. Bueno, y hasta aquí nuestra primera parte del episodio con Gonza y Sara. Les invitamos a que nos escuchen en el siguiente episodio. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.